esas moléculas ya no se... Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Profe, ¿Cómo están? bien. Bien, bien. ¿Qué tal? Bien, ahí, terminando semana, ¿no? Sí. Son dos parcialitos ahorita. Ah, sí, ya están en parciales. Ya, fluidos y diseño uno. Señor. ¿Qué fue? Bueno, vamos a Mañana ahorita parcial hablar de fluidos conductores. aprovechando del tema de parciales, vamos a hablar ahorita de eso. Ah, bueno, profe. Vamos a empezar a hablar de eso de una vez. El parcial yo lo tenía programado para el 23, ¿sí? Yo creo que vamos a correrlo una clase más, vamos a dejarlo para el 25, para que alcancemos a ver el tema y dejar una clase larga para ejercicios. Yo les había dicho que íbamos a trabajar en grupos, ¿no? O sea, es decir, que se iban a hacer unos grupos para el proyecto final y para la entrega de las listas de ejercicios. Yo les voy a dejar unas listas de ejercicios a partir ¿de qué? Este fin de semana las hago. Entonces, este fin de semana hago la lista de ejercicios para que tengan ahí una semana larguita para hacerlos. Entonces, Listo. esa lista de ejercicios me la van a entregar por grupo y pues la nota de la lista pues va para todos. Recuerden que hay una nota de 10%, ¿cierto? Relacionada con quizzes y talleres. Entonces, yo voy a hacer un quiz y un taller por cada parcial. Son 3 parciales. Entonces, pues con el taller estudian para el parcial y pues de paso tiene una nota adicional. Y los quizzes los voy a hacer una clase o 2 clases antes al parcial, pues va a depender de cómo lo podamos negociar ahí entre todos. Si a alguien le conviene, por ejemplo, si vamos a hacer el parcial es de hoy en 15, ¿no? Entonces, la idea sería hacer el quiz o el 23, que sería el martes anterior a ese jueves, o se hace de hoy en 8. El quiz es teórico, son 10 preguntitas teóricas, de ahí máximo media hora. Y la idea es que se hace el quiz y continuamos con la clase de ejercicios. Entonces, yo estaba pensando que el 23 podemos hacer una clase de ejercicios y la mitad de la clase de hoy en 8 también de ejercicios. Hoy vamos a continuar con el tema y el martes finalizamos el tema. Hoy vamos a mirar el tema de tablas de propiedades, cómo se utilizan, y yo al final de las clases les voy a dejar un ejercicio para que lo resuelvan en casa. Y ya la semana entrante empezamos a mirar más ejercicios. Quedaría faltando el tema de gases ideales. ¿Listo? Entonces, el tema de gases ideales lo vemos el martes. Ese tema es bastante fácil. Y el 18 podríamos hacer el quiz o lo podríamos hacer el 23. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hacemos una votación?
Sí, profe. Bueno, entonces yo le mando la esta después para que alcancemos ahorita y no nos comamos tiempo aquí a la clase. Entonces, Ah, vale, listo. de pronto mañana estén pendientes, yo abro una votación ahí para que todos voten, o por el propio Moodle creo que se puede. Sí, también. Y ahí entonces en el Moodle escogemos si se deja para el 18 o para el 23, ¿vale? Ujú. Listo, Bueno, profe. y la lista de ejercicios que yo se las dejo este fin de semana, de pronto el lunes la pongo porque me toca preparar las de los 3 cursos que doy. Entonces, dependiendo de cuál sea la lista de ejercicios que salga primero, pues la voy colocando ahí. Y la idea es que la resuelvan y me la entregan por grupo. Y lo de los grupos también lo podemos hacer el fin de semana ahí por el Moodle. Yo les mando, o lo hacemos por el Drive o por el Discord. Ahí miramos cómo se arma, pero pues la idea es que no tomemos tiempo de la clase. Y esa lista de ejercicios me la entregan el día de parcial. Yo les habilito ahí el espacio para que, con un horario límite, para subirla al Moodle. Entonces quedamos así. Bueno. Vale, profe. Bueno, muchachos, entonces vamos a continuar con el tema de tablas de propiedades. En la clase pasada habíamos visto qué ocurría cuando nosotros analizábamos la superficie termodinámica ¿de qué? De propiedades, ¿no? Entonces, que nosotros tomábamos una superficie en donde estaban las propiedades termodinámicas de interés, pues, y que particularmente analizamos esa curva de propiedades para las propiedades temperatura, volumen y presión. Entonces, sin embargo, hay un problema con esas 3 propiedades. Entonces, la superficie que nosotros analizamos en la clase pasada, que era esa superficie que nosotros íbamos haciendo un corte, si planteábamos una temperatura fija o una presión fija y eso, todos esos estados, ¿sí?, que constituían esa superficie de control, no existe una ecuación, ¿cierto? Es decir, es difícil, ¿sí? Entonces, es difícil hacer un modelo mediante el cual yo pueda calcular matemáticamente esas propiedades en cualquier circunstancia, ¿sí? Entonces, es decir, no existe una ecuación de la forma, no existe una ecuación, por ejemplo, de presión en función de la temperatura y del volumen que yo pueda utilizar para determinar todas las propiedades, ¿sí? O sea, esta ecuación no existe, ¿sí? Normalmente a este tipo de ecuaciones se les dice ecuaciones de estado. No existen para todas las condiciones de una sustancia. Solamente vamos a ver, cuando veamos gases ideales, vamos a ver que existen algunas ecuaciones de estado que me permiten identificar el comportamiento de una sustancia, pero solamente en una región, que es en esa región en donde una sustancia se comporta como un gas ideal. Entonces, si las propiedades no se pueden determinar de manera analítica, la única forma para determinarlo es mediante experimentalmente, ¿no? Entonces, las propiedades, como no se pueden determinar de manera analítica, pues las determinamos mediante experimentos. Entonces, las propiedades son determinadas experimentalmente. O sea, no existen ecuaciones que me definan el comportamiento de una sustancia en todas las condiciones y por lo tanto es necesario que esas propiedades se determinen experimentalmente. En el momento en el que se determinan experimentalmente, pues yo agarro una planilla, ¿cierto? Y voy aquí coloco de pronto un termómetro, ¿sí? Aquí coloco un transductor de presión, un manómetro, y yo conozco las dimensiones de este sistema, ¿sí? Entonces, al conocer yo las dimensiones de este sistema, pues yo sé el volumen, conozco la masa que voy a colocar aquí, si le coloco aquí una balanza, por ejemplo, conozco la masa, conozco el volumen, conozco la presión y conozco la temperatura y yo puedo empezar a tabular esos datos, ¿sí? Para diferentes condiciones.
Entonces yo puedo hacer como una planilla en donde yo vaya sacando todos esos datos de esa sustancia. Entonces, eso se puede hacer con estas propiedades que estoy colocando acá, ¿no? Entonces, eso se puede hacer midiendo la presión, la temperatura o el volumen, ¿sí? Esos son variables fáciles de determinar, ¿sí? Entonces, esas variables que son fáciles de determinar se utilizan para determinar esas otras variables que no se pueden determinar experimentalmente, ¿sí? Entonces, coloquemos primero acá que estas propiedades, P, B y T, son propiedades medibles. Es decir, se pueden determinar experimentalmente mediante un banco de experimentos, ¿no? Entonces, yo tengo aquí mi sistema, le coloco toda la instrumentación necesaria. Aquí voy midiendo temperatura, voy midiendo presión y voy midiendo volúmenes y voy mirando cuál es el comportamiento de estos tres, de esas tres, ¿qué? De esas tres componentes. Bueno, el volumen específico, pues conociendo el volumen y la masa, pues fácil. Con estas condiciones, yo puedo ir a una cosa que se llaman las relaciones de ecuaciones termodinámicas, que eso lo van a ver ustedes en el curso de termodinámica 2. Pero pues aquí en este momento solamente es útil mencionarlo, ¿no? Entonces, mediante estas propiedades, nosotros entramos a lo que se llaman ecuaciones de relaciones termodinámicas. Que son unas relaciones que me permiten determinar otro tipo de propiedades muy utilizadas en este campo, ¿no? Entonces, esas otras propiedades que son muy importantes y que vamos a trabajar son la energía interna, la entalpía, que ahorita vamos a decir qué es, y la entropía. Esas tres propiedades me van a permitir hacer, por ejemplo, balances de energía, hacer el análisis de segunda ley de la termodinámica y demás. Entonces, estas son propiedades que no son medibles o no se pueden medir experimentalmente. Es decir, no existe un termómetro, un equipo que me mida la energía, ¿sí? Lo que yo hago es que mido, por ejemplo, cuál es la variación de temperaturas en un sistema y con esa variación de temperaturas yo entro a una ecuación en donde determino un valor de calor, por ejemplo, ¿cierto? Que sería una cantidad de energía. Entonces, eso es lo que se hace. Siempre partimos de variables que son fáciles de determinar mediante instrumentos. Aplicamos una serie de correlaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en termodinámica a nosotros nos interesa siempre saber cuáles son los valores, cuáles son las variaciones de estos parámetros, ¿no? Entonces, a mí en termodinámica me interesa saber cuál es la variación de la energía interna. No me interesa en realidad saber cuál es el valor como tal de la energía interna, porque ahorita vamos a ver que esos valores pueden cambiar de tablas a tablas y depende básicamente de cuál es la referencia que se está utilizando. Lo que sí debe ser siempre igual son las variaciones. Siempre los deltas son los que siempre van a ser constantes. Entonces, ¿cómo se determinan estas variaciones de estas constantes? Entonces se determina mediante, recordemos que cuando nosotros definimos dos variables o dos propiedades que sean intensivas e independientes, yo puedo determinar cualquier otra variable de un estado termodinámico. Eso es lo que nos dice el postulado de estado. Y básicamente eso, en términos matemáticos, lo que nos dice es que una variable z, ¿sí? O una propiedad z, yo la puedo determinar mediante las variaciones específicas de cada uno de los componentes. Entonces sería de z, derivada parcial de z con respecto a x, manteniendo y constante por dx, más derivada parcial de z con respecto a y, manteniendo x constante por dy. Que eso es la ecuación, digamos, básica del cálculo multivariable, ¿no? Entonces, a nosotros nos interesa determinar las variaciones de una propiedad, que puede ser u aquí, por ejemplo, ¿cierto? Entonces yo podría decir que este z va a ser u, y ese u lo determino mediante las variaciones de temperatura que le asigné a x, y a y las variaciones de presión, ¿sí?
Entonces es una forma como de visualizar esto más de forma matemática, más abstracto. ¿Sí? Pero esto es tema de termodinámica 2. Bueno, entonces vamos a empezar a mirar cómo se comportan las tablas. Pero antes de eso vamos a definir un par de propiedades nuevas. Nosotros ya hemos hablado en algún momento de la energía interna. ¿Qué habíamos dicho que era la energía interna? ¿A qué estaba asociada la energía interna? ¿Mm? ¿A qué nos referíamos con la energía interna? La energía sensible y latente. Esas son formas de energía, sí, pero cuando hablábamos de energía interna ¿era qué? Habíamos dicho que qué propiedad es una manifestación de la energía interna. Y la energía interna, pues, La temperatura, la energía cinética de las exacto, partículas. sí, exacto. Entonces, la temperatura es la manifestación macroscópica de esa energía interna, ¿cierto? Y la energía interna como tal es, digamos, el promedio de las energías que tienen cada uno de estos átomos, ¿sí? Y esas energías son básicamente energías cinéticas, ¿cierto? Entonces, estos átomos están en permanente movimiento, lo cual hace que de forma en promedio, porque esto se tiene que analizar siempre mediante promedios, porque son paquetes de átomos que yo estoy analizando. Entonces, la energía interna lo que me está diciendo es cuál es la energía contenida en promedio en cada una de las partículas que yo tengo en un sistema, ¿sí? Entonces, recordemos que estas partículas tienen un movimiento, pueden tener una rotación, ¿sí? Si son moléculas planas o si son moléculas tridimensionales. Puede tener vibraciones, ¿cierto? Entonces tiene diferentes formas de oscilar esta partícula. En el momento en el que yo agarro todo este conjunto y lo analizo de forma global, la sumatoria de todas esas energías cinéticas es lo que conocemos como energía interna. Y esa energía interna es fundamentalmente función de la temperatura. Entonces, esto sería como un promedio de las energías cinéticas y potencial de la sustancia o de las partículas que constituyen mi sistema. Que constituyen el sistema. Eso lo podemos definir como energía interna, ¿sí? Y en esa energía interna, pues, está la energía sensible, que sería esa energía donde se manifiesta en un cambio de temperatura. Está la energía latente, que se manifiesta mediante un cambio de fase. Está la energía química, que es la energía contenida en los enlaces, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos aquí una molécula, esa molécula tiene unos enlaces, pensemos que esto es metano, ¿cierto? Y este metano, esos enlaces que constituyen el metano, se pueden romper produciendo otras moléculas que tienen menor energía, como el dióxido de carbono o el vapor de agua. Entonces, esta molécula de metano tiene una energía interna asociada a estos enlaces químicos que hay, ¿sí? Y existe otra forma de energía que es la energía nuclear, que ya es la energía propia en el núcleo de cada átomo, ¿sí? Entonces, en el átomo nosotros sabemos hay protones, hay neutrones y hay dos tipos de fuerzas, unas que se llaman fuerzas débiles y otras que llaman las fuerzas débiles y las fuertes, ¿cierto? Y que ese conjunto de fuerzas contiene una cantidad de energía que es la que se disipa cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una reacción nuclear. Bueno, entonces, eso es la energía interna. Hay otro tipo de propiedad que vamos a ver más adelante cuando empecemos a hacer los balances de energía, que son las entalpías. La entalpía es otra manifestación de energía, ¿sí? Entonces, es una propiedad que, bueno, es una propiedad que se considera una propiedad ¿de qué? Una propiedad de combinación,
¿sí? Es una propiedad de combinación y que indica una cantidad de energía también, pero que lo vamos a mirar más adelante. Por ahora no, solamente dejémosla expresada de que existe esa propiedad. Entonces, es una propiedad de combinación, por lo que se puede constituir de la suma de la energía interna más un P por un B. ¿Sí? Entonces, es una propiedad de combinación porque corresponde a esta suma de estos dos, de cada una de estas dos componentes. Una energía interna, más esto que después vamos a mirar que representa un trabajo en un sistema de presión constante. Pero bueno, entonces es una propiedad de combinación que me indica también energía. ¿Sí? Y es un indicador de energía. ¿Listo? Y existe una tercera propiedad, que esa sí la vamos a ver al final del curso, que se llama entropía. Tal vez alguno de ustedes ya la ha escuchado por ahí en videos o no sé, en otros lados. Y la entropía es una propiedad termodinámica también, que me indica una aleatoriedad de un sistema. Se me había trabado aquí esto. Bueno, entonces entropía es una propiedad termodinámica que manifiesta como la aleatoriedad del sistema, ¿no? Entonces, que indica la aleatoriedad de un sistema. Entonces, entre más entrópico sea un proceso, es un proceso que es más caótico, que genera más aleatoriedad en su entorno. Pero eso lo miraremos con más detalle más adelante, qué es lo que significa cada una de esas dos propiedades. Esa es compleja, ¿no, profe? La entropía. Pues la definición de entropía, de entalpía y de energía son definiciones que son bastante abstractas, ¿no? O sea, uno creería que definir entropía es más difícil que definir energía, pero en realidad definir energía tampoco es que sea muy fácil. Entonces, pero lo vamos a ver más adelante. Profe, una pregunta. ¿Sí? Digamos que la entropía tiene que ver con principio de incertidumbre de Heisenberg. No tanto, no, porque el principio de incertidumbre ya hace parte de los modelos cuánticos, ¿no? Y creo, ¿no? No estoy no recuerdo muy bien mi física cuántica, pero creo que el principio de Heisenberg está más relacionado con la física cuántica y esto hace parte más de la física clásica, ¿sí? O sea, hay algunos comportamientos de la termodinámica que, bueno, lo que es el primer principio de la termodinámica y el segundo principio, existen inclusive algunos debates de, por ejemplo, qué ocurre en un agujero negro, que es cuando hay la singularidad y toda esa cosa, que no se sabe, pues no se puede estudiar, ¿no? Porque no hay cómo estudiar lo que ocurre en ese punto. Y la pregunta es qué ocurre con la entropía en ese punto en particular, ¿no? Pero creo que no tiene nada que ver con el principio de incertidumbre de Heisenberg. No me acuerdo Lo relaciono más como un desorden, pero sí, hay otros científicos que también se llevan la contra y dicen que no es un lo que pasa desorden. es que la entropía se puede aplicar en muchos campos, ¿sí? La entropía, por ejemplo, se utiliza mucho en los sistemas, ¿sí? En la ingeniería de sistemas, o se utiliza en la economía. Entonces, la entropía es uno de esos términos que tiene muchísimas posibilidades de estudio. En este caso se utiliza obviamente para la termodinámica, ¿no? Entonces, cuando veamos más adelante que el segundo principio de la termodinámica nos dice es que los procesos solo pueden ocurrir espontáneamente en una dirección, ¿sí? Entonces, un pocillo caliente se enfría si se coloca en un ambiente que esté más frío, ¿sí? O sea, nunca va a ocurrir lo contrario.
el ambiente que esté frío nunca se va a enfriar más para entregar la energía al que ya está caliente, ¿sí? Y eso se hace mediante el análisis de una propiedad que se llama entropía, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis de segunda ley en un proceso, nosotros nos vamos a dar cuenta que ese proceso, los procesos que ocurren de manera espontánea y que son irreversibles, siempre van a aumentar la aleatoriedad del sistema que yo esté analizando, ¿sí? Entonces, ese sistema en equilibrio es mucho más aleatorio que el sistema inicial, ¿no? Porque ese sistema inicial de pronto estaba más organizado, ¿sí? La energía es decir, la energía, por ejemplo, en el pocillo caliente, tiene mayores posibilidades de generar algún efecto, ¿sí? Entonces, a eso se le considera que como que ese sistema está un poco más organizado que cuando ya está todo en equilibrio, ¿sí? Cuando ese sistema ya entra en equilibrio con el ambiente, pues ese sistema ya no tiene ninguna capacidad de generar ningún otro efecto en sus alrededores. Entonces, por eso decimos que tiende como al desorden, es justamente por eso, porque entra como en un estado de equilibrio con su entorno. Entonces no tiene capacidad de generar trabajo. Entonces es más o menos por ahí, pero lo que les digo, dejémoslo para más adelante, cuando empecemos a definir segunda ley. ¿Listo? Bueno, entonces, para que no se nos acabe tan rápido la clase, vamos a empezar a mirar los diagramas. El primer diagrama que vamos a mirar, no mentiras, creo que aquí falta algo. Sí, listo. Entonces, nosotros habíamos visto en la clase pasada que existían ciertas regiones en diferentes partes de esos diagramas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, habíamos visto que existe una línea que nos determina en dónde empieza y dónde termina un cambio de fase, ¿sí? Y que esa línea la llamábamos una línea de fases o una línea de saturación. Y que había unos puntos donde estaba el líquido saturado, otro punto donde estaba el vapor saturado, una región donde ya el vapor está a unas condiciones energéticas mayores a las de la saturación, entonces que lo llamábamos vapor sobrecalentado, y una condición que estaba con menor contenido energético por debajo del punto de líquido saturado y que lo llamábamos líquido comprimido. Entonces, cada una de esas regiones presenta, digamos, una serie de propiedades, ¿sí? Entonces, en cada punto, si yo empiezo a medir punto a punto cada una de esas regiones, pues yo voy sacando diferentes propiedades de la sustancia. Esas propiedades, pues, las vamos tabulando y las vamos a ir colocando en unas tablas que vienen separadas justamente por cuál es la región que yo estoy analizando, ¿sí? Entonces, normalmente, como vemos aquí, tenemos aquí varios tipos de tablas. Bueno, esta indica que está en el sistema inglés. Pues no me di cuenta y coloqué las tablas en el sistema inglés, pero las tablas en el sistema internacional son solamente A4. Estas ya están disponibles ahí en el Discord para que las revisen. Entonces, si nos fijamos en algo, esta tabla A4 y la tabla A5 nos están dando propiedades en la condición de saturación del agua, ¿sí? Entonces acá dice agua saturada. Y en donde esa agua saturada, en la tabla A4 tiene como referencia valores de temperatura y en la tabla A5 como referencia valores de presión. Ahorita lo miramos eso con detalle. Entonces tenemos eso. Entonces, estas dos tablas se utilizan en región de saturación, entonces estamos hablando de que vamos a utilizarlas para determinar propiedades en esta área. La que sigue, entonces esto es saturación. Después miramos acá otra tabla, ¿cierto? Que es de tablas utilizadas para el vapor sobrecalentado. Entonces, es una serie de tablas que vamos a utilizar para determinar propiedades en esta región de sobrecalentamiento, que es esta región de acá, ¿no? Entonces, todo lo que esté en esta región estamos considerando que es vapor sobrecalentado. Y que las propiedades de esta región yo las puedo encontrar en estas tablas. Nos quedan otras dos, ¿no? Tenemos aquí otra serie de tablas que me van a indicar las propiedades del líquido comprimido. O sea,
todas las propiedades en esta área de acá. Y finalmente, una serie esto yo no sé si todos los libros lo tengan, pero pues estas son de la Cengel. Y la Cengel también da algunas propiedades cuando estamos hablando de saturación, pero no líquido gas, sino sólido gas. Entonces, esa región de sólido gas, bueno, aquí sería líquido gas. Esa región de sólido gas, pues sería esta región de acá. ¿Listo? Entonces, dependiendo de las condiciones que a mí me estén dando, o de las propiedades que a mí me estén dando, pues yo verificando en cada una de estas tablas, yo puedo identificar en qué región de esta superficie termodinámica yo me encuentro. Bueno, entonces vamos a empezar primero a analizar lo que es esta región interna, ¿sí? Vamos a empezar a analizar primero este grupo de tablas de saturación, después miramos las de sobrecalentamiento, después las de líquido comprimido y al final les coloco un ejercicio. Bueno, entonces, las tablas de saturación las vamos a ver así, como aparecen acá. Entonces, estas son las tablas de saturación. Entonces, recuerden que yo les dije que aquí teníamos agua saturada, ¿cierto? Y aquí nos dice tabla de temperaturas, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que estamos utilizando como referencia la temperatura de mi sistema. Entonces, aquí nosotros tenemos temperaturas y aquí un montón de datos. En el caso de que nosotros utilicemos presión como referencia, pues utilizamos esta otra tabla y al final, pues, el ejercicio nos indicará cuál va a ser como la más cómoda para el cálculo, ¿no? Bueno, en realidad el ejercicio no lo dice. Uno tiene que saber cuál es la que le va a quedar más cómoda para calcular propiedades. Entonces, por ahora enfoquémonos solamente en las propiedades de vapor y líquido saturado. Entonces vamos a hacer aquí un desarrollo de un diagrama. Entonces coloquemos aquí nuestro diagrama, ¿sí? Vamos a analizar un diagrama de temperaturas y volúmenes específicos, ¿sí? Y vamos a empezar a colocar datos. Entonces, aquí vamos a colocar temperatura en Celsius y volumen específico en metros cúbicos por kilogramo. Bueno, entonces, vamos a mirar qué pasa cuando yo analizo un proceso de ebullición a presión constante, a presión atmosférica, perdón. Entonces recordemos que nosotros planteábamos unas curvas isobáricas, ¿cierto? De presión constante, que la voy a plantear aquí más o menos como esta línea. Entonces llega aquí hasta el punto de ebullición y de aquí se sigue calentando si yo le sigo suministrando energía, ¿no? Entonces, ¿cuál es la temperatura de saturación a una atmósfera? A una presión atmosférica. 101.3, 125. Esa es la presión atmosférica, ¿no? Pero entonces vamos a decir que vamos a trabajar usted me decía la temperatura. Sí, la temperatura en Celsius. Sí, bueno, pero entonces vamos a definir que vamos a trabajar con una temperatura de saturación de 100 grados, que es aproximada a la atmosférica. ¿Listo? Solo para que nos quede más fácil determinar las propiedades aquí. Pero esta temperatura es un poco diferente con relación a la temperatura de una atmósfera a nivel del mar. Varía un poquito mayor. Entonces, vamos a trabajar aquí con una temperatura de 100 grados. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a colocar una temperatura de saturación de 100 grados. Entonces, esa temperatura vendría hasta acá. Entonces, vamos a mirar lo siguiente. En estas tablas que yo les quiero mostrar primero, son muy útiles para determinar propiedades que estén sobre la línea de saturación, ¿sí? Esta línea que vemos acá, este domo que vemos acá, es lo que yo llamo como línea de saturación.
Y todo lo que esté a la derecha del punto crítico lo conocemos como línea de saturación o línea de vapor saturado. Y todo lo que esté a la izquierda la llamamos como línea de líquido saturado. Entonces, línea de líquido saturado. Listo, perfecto. Entonces, estas tablas nos van a facilitar mucho determinar las propiedades sobre esa línea. ¿Por qué? Entonces, siempre que nosotros planteemos que estamos hablando de la saturación, tenemos que entender algo. Tenemos que entender que para un único valor de temperatura, o sea, para un valor de temperatura va a existir una única presión de saturación, ¿sí? Entonces, para una presión de un bar, entonces, para una presión de un bar que coloqué aquí, vamos a mirar cuál es la temperatura de saturación. Entonces, vamos a la tabla y miramos aquí un bar, ¿no? Entonces, un bar son 100 kilopascales, ¿no? Entonces, 100 kilopascales sería esta presión que tenemos aquí. Entonces, la verdadera temperatura de saturación sería esta que tenemos acá, ¿no? Entonces, a una presión de un bar, la presión, fijémonos entonces, entramos aquí por presiones y yo dije que la presión de mi sistema iba a ser un bar, ¿sí? Entonces, yo voy y busco a ese bar, que serían 100 kilopascales, cuál es la temperatura correspondiente. Entonces, en este caso, es 99,61. ¿Listo? 99,6 sería la temperatura de saturación a esa presión. ¿Listo? Pero entonces yo quiero hacer aquí como un comparativo entre diferentes valores, ¿no? Entonces coloquemos aquí, coloquemos 3 casos a 3 presiones diferentes para que empecemos a mirar comportamientos. Presión atmosférica de 1,5 bar y acá una presión atmosférica menor de 0,45 bar. ¿Listo? Entonces, pongámoslo por acá. Listo, perfecto. Entonces ahí tenemos, quiero determinar esos estados que yo estoy presentando ahí en azul, ¿sí? Entonces quiero determinar las propiedades en cada uno de esos puntos azules. Entonces, una de esas propiedades pues va a ser la temperatura. La temperatura la comparten todos los puntos que estén sobre esta línea, ¿cierto? Porque es la temperatura de saturación. Entonces, ¿cuál es la temperatura de saturación a la línea de 1,5 bar? ¿Cuánto sería? 111.35. Listo, 111.35, que sería esta de acá, ¿cierto? 111.35 grados. Y la de 45, y la de 0,45 bar. ¿Cuánto sería? 81.32. No, Bueno, esa es la de 50. Esa esa toca es interpolar. ahí hay que Para hacer interpolar, promedio. ¿cierto? Exacto. En este caso, como la interpolación es lineal y el valor que yo estoy determinando es el valor medio entre estos dos, pues podemos sumar y dividir en 2, ¿no? Podemos sumar estos dos valores y los dividimos en 2 y ya me da el valor que yo estoy necesitando. Pero si yo le dijera, determínemela para 48 milibares o 0,48 bar. Pero O sea, profe, ahí se haría la regla de 3 según lo que usted dice, no, ahí se hace 0,40. interpolación lineal. Interpolación lineal. Es diferente a la regla de 3. Entonces, esto aquí, si nosotros sumamos estos dos valores y los dividimos en 2, ¿cuánto daría? Daría 70 y... 78.59. 78,59. ¿Listo? Entonces ahí tenemos ya los valores de temperaturas para cada una de estas presiones, ¿sí? Entonces esta es la temperatura de saturación para este, la temperatura de saturación para este y ya. Bueno. Ahora vamos a definir algunos conceptos que son importantes también. Entonces el primero de esos conceptos
es el concepto de, corramos esto para acá. El concepto de, voy a borrar esto mejor. Me estorba. El concepto de saturación, ¿no? Entonces, a estos puntos, como les dije, se le conoce como línea de saturación de líquido saturado. ¿Cuál es la temperatura en este punto? ¿Cómo se llamaba ese punto? Punto crítico. Punto crítico, y la temperatura del punto crítico es 374. 374 Celsius. Entonces ustedes inmediatamente saben que por encima de 374 nunca vamos a tener una mezcla líquido-vapor, ¿sí? No es posible tener una mezcla líquido-vapor por encima de estas temperaturas porque simplemente estaríamos siempre por encima de este domo. Entonces, bueno. Entonces vamos a mirar qué sucede con los extremos, que son los puntos que se pueden determinar fácilmente de estas tablas. A estos valores extremos los conocemos como, estas serían las condiciones de líquido saturado y estas son las condiciones de vapor saturado para esta presión, para estas líneas de presión. Entonces, para la línea de presión de un bar, a este punto, bueno, para cualquier punto, el valor que corresponde acá lo vamos a llamar BF, ¿sí? O sea, voy a tener un BF para este, un BF para este y un BF para ese. Y el F indica que estamos en la línea de líquido saturado. Ahora, estas líneas al lado derecho las vamos a denominar como un BG y me van a indicar cuáles son los valores de vapor saturado. Esos valores que les estoy mostrando ahí los vamos a encontrar fácilmente en esta tabla. Entonces aquí tenemos la presión. Para esta presión tenemos asignada unas temperaturas y para esta presión y esta temperatura que son dependientes acá, ¿cierto? Existen dos valores aquí tabulados que corresponden a los límites de esa mezcla, ¿sí? Entonces, el límite superior que sería cuando todo está evaporado y el límite inferior es cuando todo está condensado en la saturación, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer aquí como una tablita de datos y vamos a empezar a sacar esto. Entonces, para una presión de un bar, saquemos los datos para una presión de un bar. Entonces, la temperatura de saturación a un bar da ¿cuánto? Ya la sacamos ahí. 99,61, ¿no? Listo. Determinemos ahora cuál es el volumen específico de líquido saturado a un bar. ¿No? 0,001043. 1043. Entonces, un valor bastante pequeño. Este está en metros cúbicos por kilogramo. Perfecto. Y el valor de BG. 1,6941. 1,6941. Listo. Entonces, fijémonos que los órdenes de magnitud son bastante grandes, ¿no? Entonces, un kilogramo de agua a esa temperatura en la fase líquida ocupa este volumen, que es más o menos 1 litro, ¿sí? Esa misma cantidad de masa, ese mismo kilogramo de masa, si yo lo evaporo completamente a ese valor de temperatura, yo voy a tener que va a ocupar casi 2 metros cúbicos, 1,7 metros cúbicos, que sería aproximadamente 2 tanques de agua de una casa, ¿no? Entonces, ese proceso de expansión es bastante considerable. Estas mismas propiedades, estos mismos subíndices F y G, aplican tanto para energías internas. Sí, yo puedo tener UF, puedo tener UG, así como puedo tener entalpía F, entalpía G, SF y SG. ¿Sí? Entonces sirve para cualquiera de las. Y esos subíndices lo que indican es que estamos sobre los límites de la saturación. ¿Sí? Entonces, si yo llego acá y le digo, tenemos un sistema que está
a una atmósfera y está presentando un volumen específico de 1,69. Entonces usted dice, uy, el volumen específico en la saturación, el vapor saturado es 1,6941. Entonces está aún en una posición muy cercana a ese valor. ¿Listo? Bueno. Entonces, eso lo podemos hacer también para 0,45 y para 1,5. Y vamos a ver algunas cosas. Antes de continuar, definamos acá algo. Hay un concepto importante que es el que se llama entalpía. De evaporación. ¿Qué es eso? ¿Energía latente o energía sensible? Latente. Latente, ¿no? Entonces, cambio de fase, energía latente. Entonces, la entalpía de evaporación no es más que un diferencial. Entonces, esta entalpía de evaporación no es más que un diferencial entre la entalpía del vapor saturado menos la entalpía del líquido saturado al mismo valor de presiones. ¿Listo? Y esto se puede conjugar de una manera muy fácil, que es mediante esta nueva notación, ¿sí? Entonces, HFG indica la energía necesaria para producir ese cambio de fase. Entonces, determinemos el HFG para el agua, a una atmósfera. ¿Cuánto daría? 2257.5. 2257.5, que sería ese valor que tenemos acá. Kilojoules 2257.5. sobre kilogramos. Fijémonos que aquí está UFG. Y ese UFG no es más que agarrar este valor de acá, que es el UG, y restarle este otro que tenemos aquí. Entonces, si hacemos esa resta, nos da este valor medio. Kilojoule, sí, kilojoule por kilogramo. Entonces, ¿me repite ahí el valor? 2257.4. Entonces, unidades de energía por unidad de masa. Bueno, ahora miremos qué sucede cuando yo disminuyo la presión. ¿Qué va a pasar cuando yo disminuyo la presión? Entonces, miremos qué sucede cuando tenemos una presión de 0,5 bar. 0,5 bar. Entonces, a 0,5 bar, ¿cuál es la presión? ¿Cuál es la temperatura? Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Esas últimas unidades del HFG son kilojoules sobre kilogramo? Kilojoule por kilogramo, sí. Son unidades de energía. De energía específica, ¿no? De energía por unidad de masa. Kilojoule por kilogramo. 81,32 grados. 81,32, ¿cierto? Ujú. Entonces, 81,32 sería la temperatura de saturación para esa presión que establecí acá. Esta presión. Y acá esta presión. Perfecto. Bueno. Nuevamente, miramos cuál es el UF a 0,5 bar. El UG. ¿Lo tienen por ahí a la mano? 0,001030 ¿Listo? y 3,2403. Mire, cuando reduje a la mitad la presión, esto aumentó mucho, ¿no? O sea, ya no son solamente 1,7 metros cúbicos, sino ahora necesito 3,25 metros cúbicos para guardar esa cantidad de vapor que evaporé a presión constante, ¿no? Entonces, y otra cosa característica, fijémonos en algo. En la medida en que nosotros nos vamos disminuyendo presiones, ¿qué va pasando con el volumen específico de líquido saturado? Se mantiene casi igual.
Es muy Profe, parecido, qué ¿no? pena. O sea, son unas variaciones mínimas, pero va a haber una pequeña disminución, ¿no? Es decir, aquí es 10.30 y acá es 10.43. Disminuyó muy poquito. ¿Y qué pasó Profe, con qué el pena, es volumen? que Ajá. a un compañero se le salió Ah, bueno, el listo. son y ya Ya, volvió a entrar. ya lo agregué. Entonces, si nos damos cuenta, las variaciones en los volúmenes específicos de líquido saturado son muy pequeños, ¿no? Cuando yo varío las presiones. Pero las variaciones en el vapor saturado sí son dramáticas, ¿no? Entonces, aquí es una variación grandísima producida por ese cambio. Entonces, aumenta o disminuye cuando disminuyo la presión. Aumenta el vapor. Aumenta el el volumen, vapor. ¿no? Sí. Aumenta el volumen. Entonces, eso quiere decir que en la medida en que disminuimos presiones, es decir, en la medida en que nos movemos en esta dirección, pues los puntos se van haciendo cada vez más distantes, ¿sí? Y en la medida en que nos vamos acercando al punto crítico, estos dos puntos se van a ir aproximando, ¿sí? El BG y el BF. Ese comportamiento es aplicable también para la energía interna, la entalpía y la entropía, ¿no? Entonces, en la medida en que caemos acá, aumenta ese diferencial y en la medida en que subimos, disminuye ese diferencial. Eso querría decir que para menores presiones necesitamos más o menos energía para producir la evaporación. ¿Qué creen? Más energía. Más energía. Vamos a necesitar más energía, ¿cierto? Porque todo este delta va a ser mucho más grande. Eso lo vamos a poder ver acá. Entonces, en la medida en que disminuye la energía, debe aumentar ese valor. Entonces, acá tenemos 2200 y aquí vamos disminuyendo la presión y va aumentando la energía de evaporación. Listo. Bueno, entonces, esto es para la saturación, ¿no? Cuando estamos en este régimen sobre esta línea. Pero, ¿qué creen que va a pasar si yo les digo, oiga, determíneme la propiedad en este punto? ¿Ustedes podrían Pues determinar la propiedad en ese punto con la temperatura y la presión? encuentra con agua o sea, líquido y vapor. O sea, una combinación de líquido-vapor con la misma temperatura y la misma presión. Pero con la temperatura y la presión me basta para definir ese estado. No. ¿No, cierto? Y eso sucede porque la temperatura y la presión son dependientes en el cambio de fase, ¿sí? Lo que les había dicho, la presión de saturación es función de la temperatura de saturación y viceversa, ¿sí? Eso hace que estas dos propiedades en esta región sean dependientes. Y yo les había dicho que para determinar un estado necesito que sean dos propiedades independientes. Entonces no me basta con esas dos, necesitamos una tercera propiedad. Ahí va a aparecer una propiedad que es bastante importante, que ahorita la defino y la desarrollamos, que es la que se conoce como calidad y generalmente se coloca como con una X, ¿sí? Bueno, aquí para definir este estado nosotros podríamos haber dicho cuál es el volumen específico de la mezcla, ¿no? Pero vamos a mirarlo más por este lado de la calidad. Entonces, pasemos aquí al siguiente. Imaginémonos que aquí tenemos un sistema que está constituido por dos fases. Entonces tenemos aquí, consideremos que este cilindro está únicamente expuesto a la presión atmosférica y su masa es despreciable. ¿Listo? ¿Cuál será la presión interna? La misma presión de arriba. Listo, la misma presión atmosférica, ¿no? Si desconsideramos el peso. Y vamos a decir que este sistema está en una condición de heterogeneidad de la sustancia. Es decir, vamos a tener acá una parte de ese sistema va a estar como líquido y la otra la vamos a tener aquí como un vapor y que esto es agua, ¿sí? Entonces vamos a colocar acá una cantidad de agua. Esa cantidad de agua le colocamos encima un pistón y después vamos a calentar esa agua aquí con alguna cantidad de energía hasta que estoy en esta posición. ¿Listo? Entonces, si nosotros rehacemos nuestro diagrama, entonces nuevamente hagamos el diagrama de temperaturas y
nuestro diagrama de temperaturas y colocamos la línea de presión constante. Entonces, vamos a colocar aquí temperatura, vamos a colocar aquí volumen específico y vamos a hacer la línea de presión constante. Entonces, nuestra línea de presión constante llegaría por acá, pasaría por acá y continuaría de aquí para arriba. ¿Listo? Bueno, entonces en esa línea de presión constantes, nosotros vamos a identificar que en dónde estaremos en este, supongamos que estamos a presión atmosférica de un bar. Coloquemos aquí un bar mejor nuevamente. Con este dato de un bar, ¿qué podemos determinar ya? La temperatura, ¿Qué sería cuánto? 99.61. Listo. Entonces esa es la temperatura de saturación de esta Y línea. los Es extremos. decir, sí, y los dos extremos. Listo. Entonces aquí tenemos esa temperatura de saturación y los dos extremos. Entonces vamos a colocar aquí el extremo del BF, perdón. Y aquí de nuevo el BG, que me recuerda nuevamente, aquí era 0,001043. Sí. Y Y el otro, 1,6941. listo. 1,6941. 1,69. Perfecto. Eso está en metros cúbicos por kilogramo. Listo, perfecto. Entonces, a mí me dicen que tengo una sustancia que está en este estado. ¿Listo? Entonces, a mí no me sirve solamente con esto. ¿Sí? Entonces, ahí nace una nueva propiedad que, bueno, es una propiedad. Entonces, vamos a definir una nueva propiedad que se llama calidad. Y esta calidad lo que nos va a indicar o nos va a ayudar a determinar, ¿cierto? Entonces, nos va a indicar la proporcionalidad entre las fases. Proporcionalidad. Proporcionalidad entre fases. Entonces, ¿cómo hace para indicarnos esa proporcionalidad? Bueno, ¿qué quiere decir eso primero? Lo que nos va a decir la calidad es que nos va a decir, oiga, en esa mezcla hay tanto por ciento de líquido o hay tanto por ciento de vapor, ¿sí? Y entonces eso lo va a hacer mediante un análisis de la masa de una de esas fases relacionada con la masa total del sistema. Entonces, básicamente, bueno, esta propiedad está definida como una X, ¿cierto? Entonces, esa X lo que me va a relacionar es la cantidad de masa de vapor sobre la masa total que yo tenga en ese sistema. Entonces, imaginémonos que aquí en este sistema tenemos, a ver, coloquemos 20 kilogramos, ¿sí? Y esos 20 kilogramos hay, coloquemos aquí que hay 5 kilogramos de vapor. Entonces, MB son 5 y esta es la masa total. ¿Cuál sería la calidad de ese sistema? 0.25. 0.25, ¿no? Entonces sería un cuarto. Entonces aquí tendríamos que esto sería 0.25. O yo lo puedo expresar también como un 25%. ¿Listo? Entonces, un 25% de la masa total que yo tengo en este sistema está convertida en vapor. Entonces, esa es, digamos, la primera ecuación que vamos a utilizar para determinar la calidad en un sistema. Vamos a colocarlo aquí en azul para que quede separadita. Entonces, sería dividir 5 entre 20 y eso da 0.25 o si lo multiplicamos por 100 daría 25%. Listo. Entonces, eso va a ser muy útil y ahorita les voy a mostrar por qué. Porque, bueno, si nosotros agarramos este sistema
y lo tratamos de analizar mediante, como si fueran dos sistemas separados, ¿sí? Imaginémonos que vamos a analizar la masa de vapor por un lado y la masa de líquido por otro lado, ¿sí? Y al final, pues lo que vamos a hacer es que vamos a sumar las propiedades de esta cantidad de líquido con las propiedades de esta cantidad de vapor. Entonces, algo importante aquí que es más conceptual es lo siguiente. Cuando sumamos, yo tengo aquí mi masa inicial, ¿cierto? Y yo la empiezo a calentar, los 20 kilos. Yo los empiezo a calentar y llegamos a este punto, ¿sí? En el momento en el que llegamos a este punto, pues hubo una cantidad de energía sensible para aumentar su temperatura, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a empezar a pasar? En esta interfaz, ¿cierto? En la interfaz líquido-vapor, pues va a haber unas partículas que se desprenden de esa interfaz, ¿cierto? Y en el momento en el que esa partícula se desprende de esa interfaz, inmediatamente pasa de esta posición, o sea, inmediatamente pasa de tener estas características en este punto a tener estas características en este otro punto, ¿sí? O sea, esa conversión es inmediata. O sea, esa partícula de líquido que tenía en esta posición, en el momento en el que se evapora, pasa a tener esta cantidad de energía. ¿Sí? Listo. Entonces, en la medida en que yo le sigo suministrando más energía, pues esa energía se va a utilizar es para empezar a producir este salto de partículas. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener progresivamente mayor cantidad de masa que está saltando a esta condición de vapor saturado. Entonces, si nos fijamos algo, no existe, digamos, como tal, un volumen específico en este punto de aquí, ¿no? O sea, no va a existir como tal un volumen específico de una propiedad homogénea en este punto, ¿no? Siempre tenemos aquí es una heterogeneidad de fases. Entonces, lo que está haciendo que yo pueda identificar un punto dentro de este domo es que va a haber una proporcionalidad entre el líquido y el vapor, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una mayor proporción de partículas con estas características, ¿sí? Entonces, la sumatoria, digamos, ponderada con las partículas de líquido, pues me va a dar un valor intermedio. Entonces, eso es para que lo tengamos claro. Es decir, que aquí, en esta región, va a haber unas partículas que tienen estas características y otras partículas que tienen estas otras características. Y lo que nosotros solemos hacer es que determinamos un valor promedio de ese conjunto, ¿sí? Y ese valor promedio es determinado mediante la contribución parcial de cada una de las propiedades de líquido saturado y de vapor saturado. Entonces, ahí empezamos a aplicar el concepto de calidad. Bueno, entonces, yo puedo agarrar, como les dije, entonces, todo este conjunto como si fueran dos subsistemas. O sea, todo este sistema inicial, yo lo puedo analizar como si fuera una suma de dos subconjuntos, que va a ser este primer subconjunto que yo lo voy a denominar como vapor y este de acá que lo voy a denominar como líquido. Entonces empecemos por lo más sencillo, definamos la masa, ¿cierto? Entonces la masa total de ese sistema, entonces como sabemos, la masa es una propiedad extensiva y para determinar la masa total de un sistema, pues no es más que sumar la masa de cada componente. Entonces, la masa de líquido más la masa de vapor. Entonces, esto es sencillo. Bueno. Bueno, antes de desarrollar esto, miremos aquí. ¿Cuál es el rango de valores que puede tomar X? De 0 a 1. De 0 a 1, ¿cierto? Entonces, cuando es 0, ¿es qué? Totalmente líquido. ¿Líquido qué? Líquido comprimido. Comprimido. Saturado. Líquido saturado. Epa. ¿Sí? Porque recordemos que aquí estamos trabajando, la calidad únicamente aparece si estamos dentro de este domo, incluyendo las líneas externas, ¿no? Entonces, si estamos por fuera de este domo, no debe aparecer calidad por ningún lado porque no tiene sentido, ¿sí? La calidad aparece cuando estamos hablando de una mezcla, ¿sí? Entonces, nunca vayan a hablar que la calidad del vapor sobrecalentado, ¿no? Hablamos es de la calidad dentro del domo. ¿Y uno sería qué? Vapor saturado. Vapor saturado. Listo, vapor saturado.
Entonces, si tenemos 1 como calidad, pues sabemos que estamos en este punto. Y si tenemos 0, sabemos que estamos en este punto. Listo. Muy bien. Entonces, ahora vamos a mirar cómo se aplica ese concepto de calidad para determinar lo que les estaba diciendo de acá de una propiedad promedio. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Primero, pues planteamos aquí esta ecuación, que digamos es la ecuación de sumatoria de las masas del sistema. Ahora imaginémonos que en lugar de colocar aquí la masa, pues vamos a determinar cuál es el volumen total de ese sistema. Entonces, el volumen total del sistema sería ¿qué? El volumen del gas más el volumen del vapor. El volumen líquido. del líquido saturado más el volumen del vapor saturado, ¿cierto? Entonces, el volumen que estaría ocupando esta cantidad de líquido más este volumen de acá, ¿cierto? Entonces, directo. Listo. Entonces, ahora aquí lo que podemos hacer es que podemos empezar a aplicar este concepto, ¿no? Nosotros sabemos que el volumen específico es igual al volumen de un sistema dividido sobre su masa. Entonces, si nosotros aplicamos esta ecuación a esta que tenemos aquí, entonces vamos a determinar lo siguiente. Nosotros vamos a decir que el volumen total, entonces va a ser igual al volumen específico multiplicado por la masa total. Entonces, yo voy a colocar acá la masa total multiplicado por el volumen específico, y este volumen específico sería ese volumen específico promedio o total de mi mezcla de dos fases, ¿sí? Entonces, ese es el que nosotros generalmente estamos interesados en calcular para asignarle un valor aquí, ¿sí? Entonces, yo quiero asignarle un valor a la totalidad de ese sistema sin necesidad de decir, ese sistema tiene tanta masa de esta y tanta de esa. No, yo voy a decir, ese sistema tiene este volumen específico, ¿sí? Es decir, si yo digo, este vapor saturado tiene este volumen específico y esta cantidad de líquido tiene este volumen específico, entonces yo puedo plantear una ecuación en donde yo digo, todo este sistema tiene un volumen específico promedio mediante la contribución de cada uno que va a ser este de acá. ¿Listo? Bueno, entonces reemplazamos esta misma ecuación con los otros dos términos. Entonces quedaría la masa de líquido multiplicado por el volumen específico de líquido más la masa de vapor multiplicado por el volumen específico de vapor. Listo. Yo puedo, este líquido lo puedo expresar como la masa total menos la masa de gas, ¿cierto? Entonces, coloquemos aquí, este sería el volumen específico de la mezcla. Va a ser, entonces, lo que les decía, vamos a colocar esto como si fuese de la siguiente forma. Vamos a colocar esto como si fuese la masa total menos la masa de gas, ¿cierto? Eso sería la misma masa de líquido sobre la masa total multiplicado por BF más mg sobre mt por bg. Listo, perfecto. Entonces separo los componentes. Entonces aquí me va a quedar este sobre este es 1. Entonces me va a quedar BF, ¿cierto? Y este término sería mg sobre mt. Aquí también tenemos mg sobre mt. Entonces voy a hacer una factorización. ¿Y qué significa la masa de vapor sobre la masa total? ¿Calidad? La calidad, ¿no? Entonces Calidad. esta relación es la calidad. Entonces aquí yo coloco que esto es igual a la calidad que multiplica la resta de BG menos BF. BG menos BF. ¿Listo? Y si nosotros reescribimos esta ecuación, pues vamos a tener que el volumen específico promedio de esa mezcla va a ser igual a el volumen específico del líquido saturado más la calidad multiplicado por la variación de mi volumen durante la transformación de fase, que no es nada Eso más que sería BFG. FG. Exactamente, FG. Siempre que coloquemos FG, hace referencia a eso, ¿no? A el cambio, a la transformación de fase. O sea, cómo esa propiedad cambia en ese delta en esa variación de fase. En ese cambio de fase. Entonces, esta sería la ecuación con la cual nosotros vamos a determinar propiedades en mezcla. ¿Listo? Entonces, siempre que nosotros tengamos una mezcla,
lo que hacemos, lo que solemos hacer es determinamos la calidad y con la calidad empezamos a determinar cada una de las propiedades, ¿sí? Algo importante. Este mismo procedimiento de los volúmenes yo lo puedo hacer, por ejemplo, para las energías internas o para las entropías o para lo que sea, de tal manera que yo puedo esta ecuación reemplazar este B por una variable hipotética Y, supongamos, ¿sí? Entonces Y va a ser igual a YF más X por YFG, ¿sí? En donde Y puede ser la energía interna, el volumen específico, la entalpía o la entropía, cualquiera de esas. ¿Listo? Entonces, esa es la forma como se determinan estas propiedades en una mezcla de gases. En una mezcla de gases, no, en una mezcla de líquido o vapor. Bueno, y aquí yo puedo también establecer una nueva ecuación para la calidad, ¿no? Yo puedo decir que la calidad entonces la puedo determinar no solamente mediante la relación de la masa del vapor sobre la masa total. Coloquemos aquí masa G. Mg, que es la notación que utiliza el libro de Cengel, es la G, ¿no? Como vapor. Ahí había colocado Mb de vapor, pero coloquemos Mg para que mantengamos la misma notación en todo, en el ejercicio. Bueno, entonces lo que les decía, yo puedo aquí establecer una nueva relación para la calidad, ¿no? Entonces yo puedo decir que la calidad la puedo determinar mediante la relación de el volumen específico menos el volumen específico del líquido saturado sobre el volumen específico de la transformación. ¿Sí? Entonces, esta es otra ecuación por la cual yo puedo determinar la calidad de un sistema. La calidad de una mezcla, perdón. Entonces tenemos esta ecuación para determinar calidad y tenemos esta ecuación para determinar calidad. Las dos nos sirven. Y las vamos a utilizar dependiendo de cuál sea el ejercicio que se nos plantee. De aquí. Ya. Entonces, miremos esto. Entonces aquí tenemos un numerador que es B menos BF y un denominador que es BG menos BF, ¿no? Entonces, eso si lo miramos de manera gráfica, sería más o menos lo siguiente. Esta diferencia sería ¿qué? ¿O esta distancia sería qué? El denominador. El denominador, ¿cierto? BFG. ¿Y cuál sería el numerador? Los dos puntos de la izquierda. Listo. Este sería B menos BF. ¿Listo? Entonces, más o menos como para mirarlo de forma gráfica, lo que me indica la calidad, entonces nuevamente la calidad me indica la cantidad de vapor en la mezcla. Y yo lo puedo mirar aquí mediante un análisis de estos dos brazos, ¿cierto? Entonces, entre más distante esté mi punto de la mezcla de la línea de líquido saturado, pues voy a tener una mayor proporción de vapor en esa mezcla, ¿sí? Entonces, entre más distante, entre más lejos esté hacia allá, pues voy a tener una mayor cantidad de este componente en la mezcla. Más o menos, pues eso es, así es la forma como se determinan propiedades en la saturación, ¿sí? Entonces, mezclas saturadas se determinan de esa forma. ¿Alguna pregunta sobre esto? Profe, ¿ese punto azul a qué se refiere? ¿Este de acá? ¿O este? No, el punto azul era... ¿De allá dónde? ¿En el domo? El intervalo. ¿Este? Sí, señor. Ese es el estado. Ese es el estado en el que yo me encuentro, ¿sí? O sea, si yo mido el volumen de este sistema, de todo este sistema, desde aquí hasta allá, ¿sí? O sea, si yo mido todo este volumen, sé que esto es un delta X y yo sé que esto tiene un diámetro de tanto, ¿cierto? Con esos dos datos yo puedo determinar
el volumen de mi sistema, ¿no? El volumen total. Y fuera de eso, yo sé que este sistema tiene una masa total de 20 kilogramos. Con estos dos datos, yo determino un volumen específico. Y ese volumen específico me está dando que debería estar aquí. Listo, profe, muchas gracias. ¿Listo? Entonces, lo que pasa es que este volumen específico es la suma ponderada de la contribución del vapor más la contribución del líquido, que tienen, las del líquido tienen estas características y las del vapor tienen estas características. Y cuando yo hago la suma ponderada por las proporciones de cada uno de ellos, pues me da un punto intermedio. ¿Vale? Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Para ya pasar al siguiente. Bueno. Entonces, Profe, ahí preguntan qué significa la F y la G. Entonces, ¿eso viene del inglés o del alemán? El líquido uy, y vapor. ¿alemán será? ¿Cómo se dice líquido en alemán? No tengo ni idea. Todo que lo escriban. F, de pronto el alemán, sí. Yo pensaba que era como fluid y gas, pero pues ambos son fluidos, ¿no? Sí. No sabría el origen no sabría decirles cuál es el origen del subíndice. Pero sí, normalmente se consigue como BF y BG. BG debe ser de gas. Creo que es alemán, si mal no estoy. Sí. Líquido se dice, mira, no sé si se escucha ahí. Flüssigkeit. Flüssigkeit. Bueno, Flüssigkeit. ahí está. Toca buscarlo entonces. Voy a anotarlo y lo voy a buscar también. Si lo puse en Google Translate, entra Vale. Sí, es que un compañero preguntó por la F y la G, entonces Sí, no, sí, está. ahí vi, estoy viendo el chat ahora. ¿Qué es lo que significa FG? FG indica entonces volumen líquido saturado y vapor saturado. Bueno. Bueno, seguimos acá, ¿no? Entonces ya vamos a pasar al siguiente. Bueno, entonces hasta ahora hemos determinado cómo se determinan las propiedades dentro de esta campana, ¿no? Sabemos que si necesitamos determinar las propiedades en cualquier punto que esté sobre esta línea, pues me basta únicamente con tener la temperatura o la presión, ¿sí? Entonces, si yo tengo la presión y tengo la temperatura, yo ya sé esos dos valores límites que me separan la parte de mezcla del resto. Ahora vamos a empezar a mirar cómo se determina propiedades en esta región y en esta región de acá. Entonces, cómo se determinan las propiedades del vapor sobrecalentado y cómo se determinan las propiedades del líquido comprimido. Entonces, algo que yo les recomiendo siempre cuando vayan a tratar de identificar un sistema dentro del diagrama, porque yo les puedo decir a ustedes, listo, determínenme en qué región está un sistema con tales propiedades, ¿sí? Entonces usted va y busca las propiedades, o yo le doy las propiedades y usted tiene que ir a las tablas a empezar a mirar, bueno, ¿dónde será que estoy? ¿Qué creen ustedes que tienen que mirar para saber en dónde están ubicados? ¿Qué puntos de referencia? Así como cuando usted va a ir de aquí a un lugar, usted va mirando las referencias que tiene que seguir para devolverse o para algo. ¿Cuáles serían esos puntos de referencia necesarios para identificar dónde estoy parado? La cúpula. Pero la cúpula como tal tiene muchos datos, ¿no? Bueno, pues si usted nos da referencia a la temperatura, tendríamos que mirar en esa temperatura dónde están los dos puntos de la cúpula. Exactamente, ¿sí? Estos dos puntos que están acá en verde van a ser siempre las referencias que ustedes van a tener, ¿sí? Es decir, si yo a ustedes les doy un valor de temperatura y un valor de volumen específico, ¿sí? Usted tiene que ir a mirar, bueno, ¿cuál será el volumen específico del líquido saturado? Ah, el volumen específico del líquido saturado me está dando mayor al que yo tengo. Entonces, ¿qué es? ¿Qué sería? Líquido El comprimido. comprimido. Líquido comprimido. ¿Qué pasa si el valor que yo tengo del volumen específico es mayor al volumen específico del líquido saturado? ¿Qué tendría? Vapor sobrecalentado. Mezcla. O puede tener una mezcla.
puede ser cualquiera de los dos, ¿no? Necesito otro valor de referencia, que va a ser el BG, ¿sí? Ajá. O sea, si yo comparo con este valor y me da que es mayor, pues yo puedo estar o tanto en la mezcla o aquí en, en el sobrecalentamiento. Entonces yo necesito comparar con ese otro punto de referencia que es este de acá, ¿sí? Entonces siempre miren los puntos en la campana como puntos de referencia mediante el cual ustedes se va a ubicar dentro del diagrama. Y eso es lo que vamos a mirar ahorita, ¿no? Bueno, las temperaturas y las presiones también funcionan como valores de referencia y vamos a mirar por qué. Entonces, miremos primero qué sucede con el área del sobrecalentamiento. Entonces, vamos a hacer aquí rápidamente un diagramita. Entonces, coloquemos acá un diagrama puede ser de temperatura y coloquemos aquí, coloquemos el de presión para cambiar un poco. Presión y volumen. Entonces, nosotros vamos a tener nuestro domo. Recuerden que el domo siempre inclinado hacia la izquierda. Y corramos esto un poco hacia allá. Listo. Perfecto. Entonces, nos interesa ahora determinar las propiedades en el vapor sobrecalentado. Entonces, vamos a determinar propiedades en toda esta área. Y vamos a mirar qué necesitamos en esa área para determinar propiedades. Entonces, ¿qué pasa ¿me basta solo con la temperatura y la presión para determinar propiedades en esta área? ¿Qué creen ustedes? Temperatura y presión, sí. Sí, ¿cierto? Presión y temperatura son independientes en la región de vapor sobrecalentado. Entonces, al ser independientes y ser intensivas, pues son dos propiedades que efectivamente yo puedo utilizar para determinar cualquier propiedad en esta región. Entonces, planteemos una línea aquí de temperaturas coloquemos la línea de temperaturas de 50 grados de constante, ¿cierto? Entonces, recordemos que las líneas de temperatura constante en el diagrama de presión y volumen son diferentes a las de temperatura y volumen y tienen más o menos este comportamiento, ¿no? Entonces voy a decir que esta línea que tengo acá es la línea de temperatura constante a 50 grados. ¿Listo? Entonces, primero identifiquemos las referencias. ¿Cuáles son las referencias? ¿Cuál va a ser mi presión de saturación para ese valor de temperatura? ¿Ah? 12.352 kilopascales. 12.3 kilopascales. Entonces coloquemos aquí kilopascales. 12,3 kilopascales. Entonces, pues, para que el agua pueda hervir a 50 grados, nosotros tenemos que crear un vacío, ¿no? Porque esto es por debajo de la presión atmosférica. Bueno, otra cosa. Todas las presiones que aparezcan en estas tablas son absolutas, ¿vale? Todas las presiones son absolutas y pues las temperaturas están en Celsius. Entonces, si necesitamos aplicar alguna ecuación en donde necesitemos reemplazar temperaturas, pues habrá que pasarlas a Kelvin. Pero bueno, estas presiones sí son todas absolutas. Entonces, al ser presión absoluta, pues 12,3 kilopascales estaríamos hablando de un vacío, ¿no? Con relación a la presión atmosférica. Entonces necesitamos crear un vacío para que el agua pueda hervir a 50 grados, lo cual tiene sentido. Si yo les coloco acá 100 kilopascales, pues por 100 kilopascales, ¿cuál sería la línea de temperaturas que pasaría en la saturación? 99.6. Es 99 y pico, ¿no? Entonces, esta de acá sería la de 99, no sé qué grados, ¿sí? Y vendría por acá, pasaría por este punto. Bueno, están un poco arriba, ¿no? Porque estamos muy cerca del punto crítico, pero, en fin. Entonces, esta es la región que nos interesa con estas tablas, ¿sí?
Entonces, para determinar las propiedades en esa región, nosotros necesitamos garantizar, bueno, en esa región se cumplen ciertas características. Entonces, en esa región, nosotros vamos a tener que el volumen específico es ¿qué? Entonces, el volumen específico en la región de sobrecalentamiento va a ser, ¿cuál va a ser nuestra referencia en ese caso? Para saber si estamos en región de sobrecalentado. El BG, El BG. ¿Y va a ser mayor o menor? mayor que el BG. Mayor a BG. Listo, perfecto. Ahora, para una determinada presión, ¿cierto? Entonces, para una determinada presión, yo voy a estar en la región de sobrecalentamiento si estoy a mayores o menor, perdón, para una determinada temperatura, yo voy a tener sobrecalentamiento si mi presión es mayor o menor a la presión de saturación. Menor. Menor, ¿cierto? Menor, ¿por qué? Entonces acá tenemos una determinada temperatura que es la de 50, ¿cierto? Entonces, para esta determinada temperatura, ¿cómo hago yo para garantizar que esté en vapor sobrecalentado? Es que esté en algún punto de presiones inferior a la presión de saturación, ¿cierto? Entonces, cualquier punto de estos que yo tengo acá, ¿cierto? Van a ser puntos de vapor sobrecalentado a esa temperatura y en cada uno de esos puntos se está garantizando que la presión es menor, ¿cierto? Entonces aquí tenemos presiones menores que la presión de saturación. ¿Listo? Esta es mi línea de saturación. Perfecto. ¿Y qué pasará con la temperatura? Entonces, para una determinada presión, la temperatura será mayor o menor a la temperatura de saturación. ¿No? Mayor. Mayor, ¿cierto? Entonces, fijémonos en algo. Para una determinada presión, entonces imaginémonos la presión de 12,3, ¿cierto? Para una determinada presión, ¿cuáles son los valores de temperatura que... bueno, entonces esta va a ser nuestra temperatura de saturación va a ser esta, ¿cierto? Entonces, yo únicamente voy a tener vapor sobrecalentado sobre esta línea de presiones si tengo mayores valores de temperatura, que son cada una de estas líneas que van pasando así, ¿no? Entonces, esta línea que va pasando aquí es la línea de 99 grados, ¿sí? Entonces, para un valor de presión, yo necesito tener una temperatura que sea mayor a la temperatura de saturación en esa presión. Entonces, un punto por aquí, por ejemplo, ¿sí? O si yo coloco otra isoterma por acá, pues será un punto por acá, ¿sí? Entonces, más o menos ese es el comportamiento en un vapor sobrecalentado. ¿Cómo determinaríamos las presiones? Entonces, vamos a decir lo siguiente. Determinemos ahí tengo que... ¿Había dicho que era 50 grados? No. Sí. Bueno, entonces, para una presión de 0,5 bar, ¿cuánto sería el volumen específico para 0,5 bar y 250 grados? ¿El volumen específico? Sí. 4.8206. Listo, lo tenemos acá, ¿no? Entonces, ¿qué les dije? ¿Cuál es el volumen específico a una presión de 0,5 bar y una temperatura de 250? Entonces, les voy a pedir que me den cuál es el valor, cuál es la temperatura de saturación a 0,5 bar. 81.32. 0,5 bar sería 50 kilopascales, ¿no? Sí. Entonces, a 50 kilopascales yo tengo, ¿qué temperatura? 81.32 grados centígrados. 81.32, ¿cierto? Entonces, para esta presión, ¿cierto? Entonces, si yo trazo acá una línea de presiones por acá, y
para esta presión yo tengo una temperatura que está siendo mayor a ese 81.32, que yo les dije que es 250, ¿cierto? Entonces, al yo presentar una temperatura mayor que la temperatura de saturación a esta presión de 50 kilopascales, pues yo ya inmediatamente sé que voy a tener una temperatura por acá arriba que es de 250, que me va a cortar a esa línea de presiones en algún punto. Que va a ser un punto por acá y que tiene que ser un punto que tiene un volumen específico mayor que el volumen específico VG. Entonces, ¿cuál es el VG en esas condiciones? Entonces aquí el VG dio 4,8206. ¿Y cuál es el VG? Perdón, este es el 0,001030. no, el VG. Ese es 3.2403. 3.2403. Ah, el VG, sí. ¿Listo? Entonces, y este sería el volumen. Normalmente yo siempre les coloco una arroba para indicar cuál es en qué condición se encuentra ese volumen, ¿cierto? Y el valor de referencia, ¿no? Entonces, en este caso sería el volumen a 250 grados y 50 kilopascales, ¿sí? Y este de acá va a ser el VG a 50 kilopascales porque como le coloco el G, ya sé que estoy en la saturación y solamente necesito la temperatura o la presión. ¿Listo? Entonces, esas son formas de colocar la nomenclatura de las propiedades. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces vamos a terminar con los líquidos. Con los líquidos comprimidos. Y les dejo un ejercicio para que lo resuelvan en casa. Entonces, tablas de propiedades. Aquí me quedó mal esto, ¿no? Aquí sería líquido comprimido. ¿Sí? Entonces, compressed liquid. Listo. Entonces, en líquido comprimido, pues vamos a tener el mismo análisis, ¿no? Entonces, hagamos acá nuestro diagramita. Entonces, cambiémoslo nuevamente. Ahorita estábamos trabajando con presiones y volúmenes. Hagámoslo ahora con temperatura y volumen específico. Entonces, vamos acá. Vamos aquí. Aquí coloquemos temperatura y volumen específico. Y vamos a colocar acá nuestro domo. Listo. Entonces, vamos a identificando aquí valores de referencia. 374. Y vamos a mirar qué sucede por aquí a una determinada temperatura, ¿no? Entonces, miremos qué sucede a temperatura ambiente. Entonces, coloquemos la temperatura ambiente. Temperatura ambiente serían 25 grados. No sé si coloquemos 30 mejor. Esa va a ser nuestra temperatura ambiente, ¿sí? ¿Y cuál es nuestra presión ambiente? Pues sería 100 kilopascales, ¿no? Entonces, una línea de presiones por acá de 100 kilopascales. Este yo creo que es más fácil de ver. Entonces, de la misma forma que hablábamos ahorita con la parte de sobrecalentamiento, miremos qué sucede con cada uno de los puntos de referencia. Entonces, ¿qué debe ser el volumen específico con relación a su referencia? ¿Cuál va a ser la referencia en este caso? El BF. BF, ¿cierto? ¿Y tiene que ser mayor o menor? Menor, debe ser menor. Menor, ¿cierto? Entonces, menor que BF. ¿Qué va a pasar con la temperatura? Si yo determino una presión, la temperatura tiene que ser mayor o menor que la de saturación. Si yo determino una línea de presiones de 100 kilopascales, un bar, ¿cierto? Un bar. Para que yo esté en la condición de líquidos comprimidos, la temperatura es menor o mayor a la de saturación. Menor. Menor. Menor, ¿no? Menor, ¿cierto? Entonces,
temperatura menor. Recordemos que la temperatura de saturación aquí es de aproximadamente, bueno, coloquémosle 99 grados. ¿Listo? Bueno. ¿Y qué pasa con la presión cuando yo establezco una temperatura? Entonces, yo voy a establecer para un valor de temperatura, la presión tiene que ser mayor o menor que la presión de saturación. Entonces, Menor. Mayor. ¿mayor o menor? Entonces, por ejemplo, para una temperatura de 30 grados, que es la temperatura ambiente, la presión tiene que ser mayor o menor que la presión de saturación para que esté en líquido comprimido. Mayor. Tiene que ser mayor, ¿no? Sí. Mayor, sí, mayor. Entonces, fijémonos que la línea de presiones a esa temperatura va a ser esta de acá, ¿no? Entonces, en este punto que yo tengo acá, mi presión va a ser mayor que esta presión de saturación a esa temperatura. Entonces, bueno, algo interesante de esta parte de líquidos comprimidos es que casi no hay información, ¿sí? Es difícil encontrar varios valores de líquido comprimido en tablas. ¿Por qué? Porque generalmente, bueno, U, H, pues sobre todo energía interna y H, varían muy poco con las variaciones de presión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, agarremos una temperatura, cojamos 30 grados. No, 40, porque 30 no está tabulado. Agarremos 40 grados, ¿sí? Y vamos a mirar qué ocurre a 40 grados cuando yo tengo... A ver. Creo que no tomé más datos. Bueno. En fin. Miremos cuál es el VG a 40 grados. ¿Cuál es el valor de VG a 40 grados? $19.515. ¿19? VG. Sí, BG. 19 punto... ¿Por 10 a la menos qué? No, el BG. Sí, VG. El volumen específico. Por eso, profe, pero estamos en las... Perdón. BF. Perdón, BF. BF. Sí. BF sí es 0,001008. 0,001008. A 40 grados, ¿cuál es la presión de saturación? 7.3851 kilopascales. 7.38 kilopascales, o sea, una presión muy bajita, ¿no? Recordemos que esto es presión absoluta, ¿sí? Ahora vamos a mirar qué pasa si yo aumento la presión de 7.38 a 5 megapascales, o sea, a 5.000 kilopascales, ¿sí? Entonces, miremos entonces qué sucede comparando al mismo valor de temperatura, ¿cierto? Utilizando el mismo valor de temperatura, ¿qué va a pasar con la presión cuando yo la aumento hasta 5.000 kilopascales? Entonces, con 5.000 kilopascales y 40, ¿cuánto da el volumen específico? 0.001005. 0.001005. 0.001005. ¿De cuánto fue la variación? ¿Sí? Y yo aumenté la presión tremendamente, ¿no? Imagínense. 5.000 kilopascales son 50 atmósferas. Eso es bastante, ¿sí? Entonces, miremos ahora qué sucede con la energía interna. La energía interna en la condición de líquido saturado a 40 grados. Energía interna F
a 40 grados. Bueno, ahí ya sabemos que es a 40 grados. Sí, 167. Ah, ¿y la interna? La energía interna, sí. 167.53. 167.53 kilojulios por kilogramo, ¿no? Sí, ¿Y cuánto da la energía interna a 5000 kilopascales? Y en la misma temperatura. 169.92. Perdón, 166.92. 166. 166.92. ¿Sí? Kilojulios por kilogramo. ¿De cuánto fue esa variación? No fue ni del 1%. ¿Sí? Una variación ahí de... Bueno, aquí tiene una calculadora y hace ese cálculo. Sería 166 menos 167. Bueno, 166.92 menos 167.53 sobre 167.53. ¿Cuánto da esa variación? O sea, el verde menos azul sobre el azul. Multiplicado por 100. ¿Ah? 0,36%. 0,06. No, 0,36. 0,3%. Entonces es un error, o sea, es una variación completamente insignificante, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los motivos por los cuales casi no hay datos de líquido comprimido? Sobre todo cuando estamos hablando de energías internas y volúmenes específicos. Es que yo puedo aproximar, ¿sí? Yo puedo aproximar los valores de energía interna y de volumen específico a cualquier presión. Entonces, si nosotros estamos trabajando a 5 bar, ¿cierto? Entonces a 500 kilopascales, ¿sí? Entonces yo puedo aproximar los valores de energía interna y de volumen específico si yo calculo los mismos valores a la misma temperatura que yo esté trabajando, ¿sí? Porque con la temperatura sí cambia, ¿no? O sea, si yo produzco cambios de temperatura, sí cambia bastante, ¿no? Entonces, por ejemplo, fijémonos aquí. Sí, en los volúmenes también, pero sobre todo en la energía interna, ¿no? Entonces, en la energía interna, si yo tengo 20 y cambio a 40, pues estoy duplicando la energía interna, ¿sí? Entonces, en líquidos comprimidos, variaciones de temperatura tienen un efecto grande sobre los valores de las propiedades. Ahora, variaciones de presión casi no tienen influencia sobre las propiedades. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que para la energía interna y para el volumen específico, para esos dos en particular, entonces vamos a colocar acá. Para U y volumen específico, yo puedo decir que el volumen específico a un valor de presión y temperatura se puede aproximar al volumen específico del líquido saturado al mismo valor de temperatura. ¿Listo? Y lo mismo puedo hacer con la energía interna. La energía interna a un valor de presión y temperatura, yo lo puedo aproximar a una energía interna del líquido saturado a la misma temperatura, ¿sí? Entonces, eso lo acabamos de ver acá, ¿no? Las variaciones son insignificantes, ¿sí? Tendrían que ser unas variaciones de presiones muy, o sea, grandísimas, pero inclusive, si yo lo llevo hasta 15 megapascales, o sea, muchísimos órdenes de magnitud mayor, yo tengo una variación, póngale que sea del 1%, ¿sí? Entonces, las variaciones son casi que nulas. Ahora, para la entalpía es diferente. Entonces, para la entalpía, y lo mismo para la entropía, ¿no? Para la entropía el cambio es mucho mayor, ¿no? Entonces, si nos fijamos acá, nosotros tenemos valores de entropía que sí van cambiando con valores, con variaciones de presión, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos acá, bueno, aquí no tanto. De pronto mayores temperaturas. Oye, aquí no es tanto. Bueno.
Entonces, con la entalpía, ¿qué sucede? Con la entalpía nosotros vamos a hacer, hay un análisis como una especie de aproximación, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos para la entalpía es lo siguiente. Nosotros sabemos que, bueno, la entalpía a una temperatura y una presión, nosotros la podemos aproximar a la entalpía del líquido saturado a un valor de temperatura más una presión por el volumen específico del vapor del líquido saturado multiplicado por la temperatura. ¿Listo? Eso es más o menos lo que se está tratando de decir con esa aproximación. ¿Sí? Perdón. Energía interna. Energía interna, acá. Bueno, pero ¿qué necesitamos nosotros garantizar para poder aplicar eso? Nosotros vamos a hacer lo siguiente. Nosotros vamos a reemplazar este término. ¿Ya empezó la siguiente clase? ¿Por dónde va a ser? ¿Para allá o por allá? Bueno. Bueno. Entonces lo que hacemos aquí nosotros es que reemplazamos este UF o sea, nosotros tenemos aquí UF es igual a HF, ¿cierto? Menos P por BF. ¿Sí? Y ese P es de saturación. Bueno, si quieren, en la próxima clase yo les explico esto para que no cerremos así tan la carrera. ¿Y qué? Y les voy a pedir que entonces que hagan este ejercicio más bien. ¿Sí? Entonces, en la próxima clase me acuerdan lo de explicarles lo del líquido comprimido, cómo se calcula la entalpía en líquido comprimido, pero es algo bien sencillo. Entonces, en la próxima clase empezamos con eso y empezamos ya a mirar lo de gases ideales, para que en la próxima clase terminemos ya el tema del parcial. Entonces, ¿qué nos dice este ejercicio? Que tenemos un tanque rígido, ¿sí? Entonces, tenemos aquí un tanque. Y en el tanque tenemos 10 kilogramos de agua. Entonces, tiene 10 kilogramos. A 90 grados. Temperatura del sistema, 90 grados. Y nos dicen que 8 kilogramos de agua están en la forma líquida. ¿Listo? Entonces, la pregunta es, determine la presión. Eso es súper sencillo. ¿Cuál sería la presión del sistema ya? ¿Cuál sería la presión del sistema? Si nos están diciendo que de los 10 kilogramos que hay en ese tanque, 8 son de agua líquida, ¿en qué condición está ese sistema? En mezcla. Está en una mezcla. Okay, y nos están dando la temperatura. Entonces, ¿cuál va a ser la presión? La presión de saturación a 90 grados centígrados. Listo, perfecto. Y lo otro que nos están diciendo es, determine el volumen del tanque y determine la energía del sistema si se calienta hasta 150 grados. ¿Listo? Entonces, ¿La energía se refiere a la energía interna? La energía interna, sí. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues este tanque se va a calentar hasta 150 grados y ustedes... y les voy a pedir algo adicional. Diagramas. PV. Perdón. Hacer el diagrama presión y volumen y el diagrama temperatura-volumen. ¿Listo? Entonces, hagan ese ejercicio y cualquier duda me la pueden preguntar el lunes en la hora de consultas, ¿vale? De todas formas... O sea, ¿a qué horas es la consulta? De 1 a 3. Profe, igual le podemos ¿Por dejar las Discord? preguntas en el Discord, ¿no? Sí, de todas formas usted, o sea, lo del Discord, yo les garantizo que lunes y miércoles estoy a esa hora ahí, ¿sí? Pero de todas formas ustedes pueden preguntar por ahí, si yo de repente me conecto y veo la pregunta y tengo tiempo, pues yo les respondo. Listo, profe. Muchas gracias. Listo, profe, gracias. Está bien. Bueno, que esté Bueno, bien. muchachos, dejemos ahí para liberar ya el salón. Y nada, pues que tengan buena tarde y buen fin de semana. Muchas gracias. Igual, profe. Gracias, Listo, que esté profe. bien. Listo. Bueno, muchachos, nos vemos entonces.
¿Habrá preguntas? La clase la subo ahorita inmediatamente, no hay problema, Jesús. Apenas la compile, yo la subo.